Hermanos, si tienen sus Biblias, por favor, les pido que me acompañen en el capítulo 3 de Romanos. Les decía, si tienen sus Biblias, en el capítulo 3 de Romanos, continuaremos con la lección, o la carta, mejor dicho, a los romanos. Hoy, desde el capítulo 9 al 20, estaremos en la primera parte del sermón. No hay ningún justo. Es el nombre del sermón. No es difícil de recordar. Entonces, vamos a la lectura. Verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que aquellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. Verso 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Saca la lectura. La primera parte, entonces, este domingo, iríamos hasta el versículo 18 más o menos. Nuestros hermanos, con los versículos y capítulos anteriores, y Pablo nos ha mostrado que los gentiles, ya sean estos griegos, paganos, los judíos con el compromiso de que ellos han recibido la ley, definitivamente hasta acá todos ellos se han posicionado como culpables ante Dios, su ley, su misma santidad. Y Pablo de vuelta posiciona la idea de Pablo es trasladar esta culpabilidad a toda la humanidad en sí, no solamente a una raza especial. Y él inicia en el versículo 9, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? La frase acá, somos nosotros, la idea atrás de esta pregunta es, o lo que Pablo está queriendo decir, con todo lo que ya mostró, judíos religiosos, paganos, moralistas, griegos, filósofos, religiosos, depravados incluso, dice, ya todos ellos son culpables. Ahora es como queriendo decir, ¿acaso con todo lo que ya hemos probado, falta otra vez testigos? Dando más o menos la idea de que estamos frente a un tribunal, o están frente a un tribunal, y se está poniendo en tela de juicio la culpabilidad y las pruebas que ya fueron emitidas contra toda la raza. Estas palabras presentan ciertas dificultades y no son del todo claras. Vamos a entrar en algunos términos un poquitito técnicos. Las interpretaciones varían mucho. Estamos hablando de ¿somos nosotros mejores? Usando palabras más fáciles, dicho de otra manera, es ¿sobresalimos? ¿O somos nosotros mejores que los judíos o los griegos o los paganos? El que mejor cuadra con este presente contexto, después de lo visto en cuanto a los gentiles, vimos el problema de los gentiles en el capítulo 1, versos 18 a 32, y refrescar la memoria, como también el de los judíos en el capítulo 2, verso 1 hasta el capítulo 3 y unos versos antes, en el verso 8.
Una posición sin duda muy deplorable en el sentido que es muy endeble. Algunos creen que Pablo está diciendo cuando se refiere somos nosotros mejores. Algunos comentaristas dicen que se refiere al incluyéndose y posicionándose él junto con el pueblo judío. Según lo entienden muchos traductores e intérpretes del significado, nosotros se refiere a los judíos. Pero decíamos, esto es vulnerable, es débil esta postura. El apóstol ya había indicado, y lo había hecho con bastantes detalles, que los judíos no son mejores que los gentiles. En el capítulo 2, ¿se acuerdan? ¿Por qué entonces, si ya demostró que no hay diferencia entre gentiles y judíos, por qué otra vez Pablo va a volver a sacar algo que ya dio por sentado? Verso 9 de vuelta. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y él, como una afirmación, dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. Además, es probable que él no quiera decir en composición con otros, como si los judíos tuviesen más ventaja o si nosotros de este lado tuviésemos más ventaja, como si Pablo estuviese hablando de una postura, una posición superior ante los ojos de Dios. Por consiguiente, el verdadero significado, cuando dice sobresalimos nosotros más que ellos, Pablo se está refiriendo exactamente a él mismo y a los siervos que estaban trabajando o se estaban congregando. Él se está refiriendo a la iglesia misma. Sobresalimos nosotros, yo, Pablo, y ustedes creyentes en Roma, o si lo tomás más ampliamente, sobresalimos nosotros creyentes en Cristo en general. ¿Somos mejores que otra gente? ¿Tenemos una posición nosotros superior que los judíos o los paganos? Pablo dice no, de ninguna manera. No hay diferencia. Esta interpretación cuenta con el apoyo de las siguientes consideraciones. Otra vez, algunos términos un poco técnicos. Es evidente que el pronombre nosotros que él está utilizando en la oración inmediata proviene del verso 8. Como calumniosamente se informa de nosotros, dice el versículo 8, y algunos cuentan que decimos. Se refiere al creyente, Pablo, y a aquellos asociados con él. Por lo tanto, se refiere a la palabra nosotros que está mencionándose y se está discutiendo. La verdad de las cosas se está refiriendo a los creyentes en general. Pablo está diciendo de manera drástica, casi probablemente lo que él empieza a enseñar desde acá podría ofender a cualquier tipo de personas, incluyendo los creyentes. Pablo está diciendo, ¿nosotros somos mejores acaso? ¿Acaso nosotros fuimos sacados de una masa diferente a la de ellos como si fuésemos nosotros superiores a cualquier otro pagano? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Vieron la palabra en su Biblia? Tratad de subrayarlo mentalmente, acusado. De ninguna manera somos mejores en nosotros mismos frente a los demás. Ya sea estos paganos, voy a repetir la palabra, o el término paganos idólatras, paganos inmorales, paganos moralistas, el judío moral y también el judío inmoral. En otros términos, toda la raza humana, sin excepción, deben, aunque no quieran, aunque se rehúsen, quieran o no, deben presentarse ante el tribunal de la justicia de Dios. Toda la raza. Pues ya hemos acusado, este es el término que
¿Se acuerdan? Dijimos, vamos a tratar de subrayar y hacemos una pequeña pausa en cuanto al significado. Era una expresión que se utilizaba frecuentemente, era un término legal que se utilizaba en el lenguaje, en el contexto, en la historia donde Pablo está hablando a su audiencia. Entonces, era un término de porte legal, decíamos, para designar a una persona que se le había aplicado una imputación con alguna ofensa o algún delito o cargo. Él ya fue imputado, fue acusado, no es que está acusado simplemente y hay que probar, no, ya se le imputó una causa. Entonces, el término que él está diciendo acá, cuando dice, pues ya hemos acusado. Y fíjate, posteriormente dice que todos están bajo el pecado. El apóstol no está diciendo que simplemente el hombre comete pecado, como si esto fuese una casualidad o una cuestión incidental. Reitero, el apóstol no está diciendo que simplemente el hombre comete un pecado, como si esto fuese una casualidad o una cuestión incidental, como que vino sin querer y no tuvo opción, entonces, pobrecito, lo cometió, casi sin querer, cometió un pecado. Sino que todos están bajo el pecado, todos sin excepción. Una pequeña pausa, hasta acá. Nosotros, por alguna razón, creemos, tenemos un chip insertado dentro nuestro, pensando de que somos personas buenas o seres buenos, que algunas veces cometemos errores o algunas veces pecamos. Ese es el criterio, el concepto que nosotros damos por asentado en nuestra vida. Y cuando hablamos de una raza caída de manera universal, voy a estar hablando mucho en este término, no me estoy refiriendo a la iglesia, no estamos refiriendo a nosotros como humanidad, como seres caídos. La Biblia enseña de que nosotros somos seres completamente caídos y que algunas veces hacemos cosas buenas. Completamente a lo inverso. Reitero. Pensar, la raza ahí afuera, cualquier persona piensa de que la raza humana es una raza buena en sí, pero que algunas veces hace cosas malas. Pablo nos está enseñando que nosotros no sabemos ni un poquitito de lo que la Biblia enseña sobre nuestra condición caída. Somos una raza caída que solamente sabe hacer lo malo y algunas que otras veces hace cosas buenas. Ante los ojos de Dios, ante su ley, ante su santidad. La palabra bajo, upo, es el término en el original. Es un término que no solo quería decir que el tal estaba debajo de algo o alguien, sino que en contraste, estaba bajo su total dominio, poder, autoridad y control de algo o de alguien. Cuando ves la palabra debajo, todos están bajo el pecado. ¿Viste esa palabra? Estás subyugado, sos su esclavo. Es obvio que el apóstol tiene en su cabeza o en su mente el concepto de que todo ser humano, sea judío, gentil, todos están bajo. Quiere decir, en resumen, que están esclavizados. Mira, nosotros creemos, y la verdad, somos seres volitivos. Voy a aclarar la palabra volitivo. Somos personas que tienen voluntad propia. Y podemos hacer uso de nuestra voluntad. Entonces, cuando yo decido hacer algo, lo estoy haciendo en mi completa libertad. Si hago algo que me gusta, yo tengo la percepción
de que estoy haciendo uso de mi libertad por eso que me gusta y actúo en base a esa decisión. La verdad de las cosas es que todo ser humano, la humanidad en sí está bajo el dominio del pecado, es que la raza humana está tan intoxicada, está tan contaminada del pecado que otra vez, lo único que sabe hacer es pecar, pero tiene la percepción de que él está haciendo algo correcto. Inconscientemente él entiende que usa su libertad. No es así. La raza humana en sí no sabe hacer otra cosa sino pecar. Parece redundancia, pero esto es lo que Pablo está enseñando. Tenemos que entender hasta acá, otra vez, son términos técnicos, y ver que hasta acá usamos la palabra por naturaleza. Todavía Pablo no ha usado el término de gracia hasta el capítulo 3, recién él lo va a hacer a partir del 20-21 más o menos. Él va a empezar a hablar sobre la gracia. Hasta acá habló sobre la naturaleza caída y sigue insistiendo. Las personas muy religiosas tienen tendencias a considerarse a sí mismas como inherentemente mejores a los demás y de alguna manera favorecidas por Dios a causa de su bondad y su religiosidad. ¿Se entiende el punto? Las personas religiosas creen ser inherentemente mejores que las demás y que de alguna manera Dios los favorece porque tienen cierta bondad o cierta religiosidad. Esto es un engaño. En este punto de la religiosidad, por favor, quisiera que consideres lo siguiente. Cuando hablamos de religiosidad, no le dejes al margen al cristiano, al que está aquí en la iglesia. No porque venimos y cumplimos ciertos actos religiosos. Venimos ahora, participamos de las alabanzas y todo lo que los hermanos, incluso con los versos que Pablo nos mostró, capítulos anteriores. Nosotros no estamos llamando la atención, no somos capaces de llamar la atención ni el favor de Dios por eso. Otra vez, es un engaño. El religioso cree que está llamando la atención y el favor de Dios por lo que hace, incluyendo en la iglesia, incluyendo para los creyentes. Pablo dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? No. Definitivamente. El hecho de que por naturaleza cada uno es hijo de ira es algo que surge claramente en Efesios capítulo 2. ¿Conocéis el verso? Capítulo 2, verso 1, y estamos tan familiarizados y es tan revelador lo que dice Efesios. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, Pablo se incluye. Pablo no queda al margen, él se incluye. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es un eco fuerte del versículo 9 del capítulo 3 de Romanos. Una pausa de vuelta. Es importante, querido, y es una lección importante también. Acá nosotros no podemos hablar, es una lección importante, me refiero al evangelismo, o para presentar el evangelio a una persona que está en rebelión contra Dios. Él no puede necesitar o sentir que necesita de Cristo sin entender su condición.
El Evangelio que dice, sabes, que acepta a Cristo en tu corazón y a partir de ahí todo resuelto y estás en paz con Dios. Aceptar a Cristo en tu corazón. Esa palabra, esa enseñanza, esa doctrina no aparece en ninguna parte de las Escrituras. Es una enseñanza errada. Si el pecador no entiende su condición ante los ojos de Dios, jamás podrá recurrir en arrepentimiento. Y los primeros pasos, o el primer paso para la redención, es mostrar frutos de arrepentimiento. No alzar la mano, no emitir una oración casi como un conjuro y a partir de ahí soy salvo y vivo como un demonito allá afuera. Eso es un engaño. Astuto. Sutil. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y dice en otros términos, de ningún modo, porque acabamos de formular el cargo que tanto judíos como griegos están todos bajo el poder del pecado. El término de ningún modo de Pablo es decisivo y contundente. No cabe duda que él ha demostrado que los judíos son pecadores y que como tales están bajo sentencia y condena. Pablo también ha probado lo mismo con respecto a los griegos o los gentiles en el capítulo 1, verso 18 al 32. Por consiguiente, toda la raza humana está condenada o es condenable ante Dios. Él mostró un montón de pruebas. Estas son las pruebas contra los gentiles. Estas son las pruebas contra los judíos. La raza en sí es condenable. Y nosotros no tenemos ningún privilegio, ni somos cortados de otra tela diferente. Fuimos cortados por la misma tela. Pablo también ha probado lo mismo con respecto a los griegos, por consiguiente, otra vez. No hay ningún justo. Ninguno. Nadie es justo. Nadie, absolutamente nadie. Esto quiere decir, por lo tanto, que básicamente el mismo principio le es aplicable al apóstol mismo y a todos aquellos que sirven al Señor con él, ya que también ellos pertenecen a esta raza humana, agobiada, cargada de culpa. Por naturaleza todos están bajo el pecado. Como comprobación adicional de este cargo, el apóstol, en una forma a la vez artística y convincente, introduce una serie de pasajes del Antiguo Testamento. Pablo ha tomado de este modo algunas argumentaciones como rabino que él es. Y no está mal lo que está haciendo. Tenía bastante conocimiento y lo empezó a aplicar. Y menos mal, él no utilizó su propio razonamiento. Ustedes verán, a partir del versículo 10 al 18, son versos paralelos que él utiliza del Antiguo Testamento. Él no argumenta lo que está diciendo por sí mismo. Digo tal cosa, firma Pablo, ¿no? Él no está haciendo eso. Tal cosa, dice las Escrituras, firma Dios mismo. No usa términos literales, él usa según el significado, se parecen mucho, es una forma que se utiliza para la enseñanza. La mayor parte del material citado proviene en gran medida de los salmos, de los profetas, en este caso Isaías, Eclesiastés también. Y de esta forma también Pablo considera que estos libros son inspirados y sostiene que la palabra sigue siendo fiel y lo seguirá siendo. En el contenido material de esta cadena de pruebas notamos que la estrofa oficial dice así y habla de 3 puntos, que lo veremos a medida que avanzamos. El verso 10 habla del carácter del hombre. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda,
No hay quien busque a Dios. Verso 2 habla de las conversaciones con respecto al trato, la forma de hablar. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí el argumento que busca demostrar la universalidad del pecado va a llegar a su punto más elevado de parte de Pablo. La primera estrofa ya demuestra que Pablo no está escribiendo esto para una raza o para un tipo de condición social, sino le está generalizando la humanidad en general. El cuadro que pinta a partir de acá es bastante lúgubre. Los colores que él va a utilizar no son muy agradables. Lo que Pablo está diciendo a algunos les resulta incluso ofensivo. No hay quien entienda, dice el versículo 11. El hombre es incapaz de comprender la verdad de Dios o captar la medida de su justicia. Primera de Corintios 2:14, te acordarás muy bien cuando habla sobre el hombre natural y espiritual. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Lo que no tenemos que olvidar es esta situación, que el hombre natural no es que no lo entienda a consecuencia o circunstancias ajenas a él mismo, sino que es todo lo contrario. Lo triste es que su ignorancia espiritual, la ignorancia, ya sea del pagano, del griego o del judío, no es porque él es víctima de las circunstancias. En el capítulo 1, 19 y 20, muestra todas las acusaciones que se le dieron a ellos. Y ellos no quisieron entender por la creación, por su conciencia, los judíos por la ley misma. Ellos tenían todas las posibilidades de reconocer quién es Dios. No lo hicieron. Efesios 4, 18 menciona, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Hasta aquí parece que el problema es una circunstancia de ellos. Pero la frase clave está la que sigue después, sino por la dureza de su corazón. Ellos deciden estar en guerra con Dios, no por su ignorancia, no por su desidia. El problema no está en el intelecto, el problema no está en la información que tienen frente a ellos. El problema está un poquito más abajo, está en el corazón. Ellos decidieron en su corazón dar la espalda a Dios. Es una raza caída, no pueden entender las cosas espirituales, no desean entender las cosas espirituales, no pueden. Todo lo que respecta a lo espiritual para ellos es una tontera, es una locura, está diciendo Pablo. No hay quien busque. Es un paralelo de Salmos capítulo 14. El versículo 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Verso 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, y para mí acá hay una enseñanza para mí reveladora, implica mucha información en este sentido. Dice, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. El verso 2 implica con claridad que las religiones falsas del mundo son un intento del hombre caído para escapar del Dios verdadero y no para buscarlo. Voy a aclarar ese término porque para mí es importante. Siempre nos han enseñado que la religión es un invento del hombre. Es un invento sincero del hombre para conectarse el hombre con Dios y tratar de ganar el favor. Y la verdad eso no es así, es completamente lo contrario. Es una excusa. Es una plataforma, es un invento que el hombre ha hecho con la intención de dar la espalda a Dios.
y evitar de alguna manera hacerse cargo de su condición caída. Este es el punto. La tendencia natural del hombre es procurar sus propios intereses, como Pablo mismo lo refiere en el capítulo 2 de Filipenses. Se recordarán, dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Esta tendencia es propia de la humanidad. Esta es nuestra tendencia. Cuando estoy hablando nuestra tendencia, estoy hablando como humanidad caída, no como iglesia. Es solo como resultado de la obra de Dios en el corazón que cualquier ser humano busca a Dios. Esto lo veremos seguramente en los capítulos posteriores. Pero no hay ninguna excepción. Pablo contesta, no hay nadie justo, no hay nadie justo, no hay nadie justo. Pablo repite 7 veces la palabra ni aun uno, 7 veces. O su equivalente. Es importante darle atención a esta palabra que él está repitiendo varias veces. Dice, todos se desviaron. ¿Vieron el término? El significado básico de inclinarse en la dirección equivocada es un término militar. Cuando decimos desviarse, vamos a tratar de ver el significado del contexto, de cómo usaban esta palabra. Bueno, vos decís, se desviaron, en vez de irme acá, fui de este lado. Y la verdad es el significado, pero la realidad de las cosas es que se le utilizaba a un término militar aparentemente, donde no es que cambió de dirección, sino que él como soldado tenía instrucciones de defender una bandera, su nación tenía que estar en el campo de batalla, como se dice, nuestros pechos, las murallas allá, en las trincheras, y él cambió de dirección y huyó de esa orden directa, fue a otro lugar. El término aplicado es, él es un desertor. El término que tal vez el lenguaje nos está queriendo dar es que ante los ojos de Dios, su ley y su santidad, nosotros no somos otra cosa más que desertores. No podemos cumplir una orden, no sabemos hacerlo. Otra vez, estoy hablando en el término de humanidad caída. Nosotros somos civiles, no entendemos muy bien cómo funciona ese término desertores. En nuestra iglesia yo conozco a 2 hermanos que usan uniforme, un militar y un policía, y un desertor es la vergüenza mayor, y en algunos casos y en otros países incluso es cuestión de privación de libertad y otros hasta pena capital, desertar de tus órdenes directas. Entonces, todos se desviaron. Somos desertores de la ley de Dios. Teníamos que hacer algo, estamos haciendo completamente lo contrario. No porque nos desorientamos sin querer, porque decidimos no hacerlo. El segundo punto, todos a una se hicieron inútiles. El equivalente en el hebreo, el término, se traduce como inútiles. Y dice, investigando ahí, y algunos comentarios también parecen coincidir, se refería a la leche que se tornaba agria y rancia. ¿Conoces esa leche fría? No sé si a alguno de ustedes le gusta la leche fresquita, fría, sudadita ahí, y como un postre o como una bebida refrescante, pero en una de esas toda aparentemente linda, sudadita, y le tumbas un sorbo y estaba agria, y no sabes si es agria, amarga. ¿Cuál es la sensación? ¿Tragarla o escupirla? Evidentemente escupirla. Se refiere a este tipo de material. Esa leche cortada, esa leche agria o amarga o rancia,
No sirve para hacer yogur, no sirve para hacer queso, no sirve. Desde chiquititos nosotros nos enseñaron a hacer manteca. Nosotros juntábamos la nata de la leche en volúmenes, porque éramos 6 hermanos, y nos salían esos brazos grandotes haciendo batidos así, conseguíamos hacer mantecas por kilo. Pero con esta leche no podías hacer ni siquiera manteca. Solamente servía para tirarla. El término que usa acá, todos a una se hicieron inútiles, es la misma idea. Tenemos la apariencia de una leche fresca, lleno de nutrientes y agradable, pero en realidad estamos podridos. Esa es la idea. Ese es el lenguaje. Juan 15, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, verso 5, dice, yo soy la vid. Son unos versos muy ricos. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Es la misma idea. Somos inútiles. Somos inútiles en producir frutos sin él. Y el verso 6 aún pareciera ser que martilla más y dice, porque el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. No sirven para nada. La raza humana, otra vez, piensa que tiene algún favor de parte de Dios. La raza humana, como caída que es un desertor y es inútil de producir algo bueno ante los ojos de Dios. No hay quien haga lo bueno. Capítulo 1, 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, fijaste el término, reprobados, la misma palabra, inútiles, eliminados, no sirven para. Esta es la raza humana, mi querido. Esta es nuestra raza caída. Entre paréntesis, no es el punto, pero debo mencionar, es de aquí donde nuestro Señor nos ha sacado. En su gracia, que posteriormente lo vamos a estar viendo. En comparación con respecto a otras personas, es obvio que puedo ser más bueno. Este es el razonamiento. O tal vez menos malos que otros. ¿Sabes qué, Hugo? Yo no soy tan malo, ¿sabes? Tan malo como ese no soy. El punto es que cuando estemos en el tribunal santo de Dios, el estándar con el cual vamos a ser juzgados, no lo vamos a hacer frente a quién es más bueno o quién es menos malo que yo. Es muy probable que sea más bueno que Pablo Escobar, estoy seguro. ¿Sabes quién es Pablo Escobar? O más bueno, estoy seguro que sos más bueno, o que soy más bueno que Gaddafi, por ejemplo. Pero sigo siendo malo. Y no va a estar Gaddafi con el cual voy a ser medido. En ese sentido, no hay bueno, ni siquiera uno. Para que su argumento sea convincente, el apóstol Pablo ahora desciende a datos particulares. En cuanto a las acusaciones, él encuentra 13 cargos, según el doctor John MacArthur. 13 cargos. No lo voy a mencionar esto, voy a resumirlo en 3 nomás. Podés investigarlo. MacArthur dice que hay 13 cargos que ponen a la raza humana como culpables. Punto. Vamos a referirnos en 3 grandes grupos. Del 10 al 12, el verso 10 al 12, el capítulo 3, tiene que ver con el aspecto del carácter de la raza humana. Del 13 al 14 tiene que ver
con sus conversaciones, disculpen. Cómo habla, cómo se comunica la raza humana. Y del 15 al 17 se relaciona con su conducta. Él habla de la maldad o la malvada garganta, y estamos hablando ahora sobre el carácter y iremos avanzando un poquitito. El 13 pudiste ver, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Debemos tener en cuenta que Pablo intenta demostrar que por naturaleza toda la gente, sin excepción, está bajo el poder del pecado. Para hacerlo, usa un pecado específico, porque no va a faltar alguien como un fariseo o un judío y dice, yo he cumplido toda la ley. Pablo decía eso. Pero ¿y tu lenguaje? Y empieza a tomar el pecado de la lengua. Cuando habla de la garganta ahí, no está hablando del miembro, de la lengua, ni la garganta, que es lo que nos duele cuando nos engripamos, no está hablando de eso. Él está hablando de la voz, del lenguaje, de lo que yo emito. Tal vez un judío o algún otro gentil podría objetar diciendo, pero yo entre otros no soy tal como Pablo. Guiado por el Espíritu Santo, el apóstol sabiamente elige el pecado de la lengua para ilustrar la universalidad pecaminosa humana. ¿Quién puede decir yo no soy culpable? ¿Y qué de aquellos que dicen de alguna manera muy sincera, yo busco a Dios? ¿Escuchaste ya ese término? Antes de entrar al pecado de la lengua. ¿Escuchaste ya a mí me ha tocado? Dice, yo busco a Dios. ¿Lo escuchaste alguna vez? Y pareciera ser que lo está haciendo sinceramente. Está diciendo, ¿sabes qué? Yo intento encontrar a Dios. Yo estoy buscando a Dios. Y es muy posible que sí. El asunto acá es que el tal o ese tipo de persona, en su sinceridad y en su ignorancia, busca a Dios a su modo. Y Dios debe ser encontrado según sus leyes y al modo en que Dios lo establece. Primero, con un corazón arrepentido, frutos de arrepentimiento. No por religiosidad, no por raza, no por linaje. Salmos 39 dice el versículo 1, que es paralelo a lo que está mencionando. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. ¿Conocen el freno? Cuando está hablando de la lengua, ¿conoces el término freno? Bueno, para nosotros el freno es un pedal que está ahí en el auto y le queremos detener el vehículo y pisamos y el auto se detiene. Cuando el salmista escribió eso no había automóviles, frenos no existían de este tipo. Los frenos que se utilizaban estaban debajo de la lengua del caballo porque ese era el motor del carro. Si yo quería detener al caballo, tenía que estirar el freno. Aquel era un metal que comprimía la lengua del animal y por la fuerza y el dolor que él sentía, no tenía otra opción que detenerse. Todo ese HP, poder del caballo, se detiene porque detuve la lengua. En ese sentido está hablando de la garganta y de la lengua. Seguimos, Santiago 1, 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Un término, ¿te diste cuenta que usa la garganta como sepulcro abierto? Voy a hacer una pausa. Y cuando éramos chiquititos, cuando éramos adolescentes, éramos bastante bravos, como cualquier adolescente. Salíamos del colegio y solíamos irnos en grupos y corríamos y armábamos equipos y nos escondíamos, y en una de esas nos encantaba hacer ese tipo de actividades en el cementerio. Siempre lo hacíamos.
El cementerio era grande, nadie nos molestaba, había muchos lugares donde escondernos. Y nos dividíamos en 2 o 3 grupos y bueno, había consecuencias de quién perdía. Como todo. Una vez corrimos, uno de los muchachos se cayó, casi se fracturó la rodilla, había sido tribó en una sepultura y se fue de fondo la sepultura. Y nos llamó desde ahí, fuimos a ver, lo primero que notamos es el olor fuertísimo y posteriormente la imagen que hasta ahora recuerdo. La Biblia menciona la garganta del inconverso, de la raza humana, como un sepulcro. El sepulcro se utiliza primero por respeto al difunto y esconder el cuerpo. Y segundo, para comprimir, atar y evitar que ese fétido olor salga. La lengua, la forma de hablar de la humanidad caída es parecida a un sepulcro abierto. No dice nada bueno. Y les puedo asegurar, no hay nada bueno. No es un paisaje que uno quisiera recordar. Mateo 5, 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mira, nuestro Señor como Maestro nos está enseñando de que las palabras no son tan gratis, tan irresponsablemente, como yo digo nomás las palabras, como si no tuviese que dar cuenta de mis palabras. Es fácil decir las cosas, pero nuestro Señor nos dice que todo lo que digamos tiene consecuencias. Decile a tu hijo pelota todos los días. Decile, vos sos un pelota. ¿Sabés que son pelota? ¿Cómo pensás que va a crecer? Él va a crecer pensando que es un pelota. Y se va a comportar como pelota y te va a dar resultados como pelota. Tu palabra, papá, mamá, tiene peso, tiene consecuencias. Nuestra raza humana, y esto es un paréntesis, no está en mi nota. Algunas veces nuestra raza humana aflora un poquitito, la raza caída de Dios, y hacemos daño a nuestros hijos, a nuestras esposas, o tal vez incluso al hermano. Esta es la raza, no sabemos hacer nada bueno, si no es por la obra del Espíritu Santo. Dice Hendrickson en su comentario, probablemente Pablo, con respecto al sepulcro abierto, está pensando en un monstruo enorme y cruel, presto a devorar a sus víctimas. No sé por qué Hendrickson dice esto en su nota. Y devorarlo sin que estos se den cuenta. ¿Cómo es posible que Hendrickson piense del sepulcro abierto? Y digo, ¿qué te pensás que vas a encontrar cuando abrís un sepulcro? Un ramo de flores que te den, una caja de chocolate. Lo peor te puedes imaginar. Y Henry se dice, es como un monstruo que quiere devorar a alguien. Puede ser. Salmo 5 habla sobre la lengua aduladora. ¿Conoces la lengua aduladora? En nuestros términos bien paraguayos, aquel cepillero, aquel que está fregándote, tratando de conseguir algo para su propio beneficio. Esta es una práctica que lleva a la decepción, es un pecado que lleva a la decepción. Fíjate por favor en el versículo 9 del 5, si lo querés investigar, de Salmo 5. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua habla lisonjas. O te adula, si quieres entender, o te está cepillando en nuestros términos. Se asemejan a serpientes que bajo sus labios tienen en sus colmillos una bolsa bien venenosa, intentando clavarte. Fíjate este tipo de pecado, lo malo que somos. En el
capítulo 1 en el capítulo 18 de Primera de Samuel, está hablando del rey Saúl cuando estaba adulando a David. A propósito, es un contexto muy interesante que les animo a que lo puedan leer. Dice en el verso 17, entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer. Saúl le estaba diciendo a David, ¿sabes qué, David? Yo te voy a dar a mi hija mayor, la princesa. Yo soy el rey, o hace posiblemente el rey. Te doy mi hija mayor. Y todos los beneficios de tener a la hija mayor. Con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Hasta parece espiritual, Saúl, como le está diciendo. Te voy a dar mi hija, la princesa mayor. Y vas a ser el soldado más valiente que haga la obra de Jehová allá en el campo de batalla. Pero esta conversación David no escuchó, pero las escrituras lo registran. Dice, mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Él estaba cepillando a David con la intención de matarlo. Así somos. Esta es la raza caída. En 2 de Samuel capítulo 11 vemos no solamente a Saúl actuando así, este rey que lo asociamos con alguien malo, sino le vemos a David, el ungido, haciendo las mismas cosas. Él miró a la mujer, la deseó, la mandó traer, se juntó, cayeron en adulterio, la embarazó después de haberse juntado con ella. Había un problema entre ellos, era el marido, y él da ciertas órdenes, bien cepilleras también, y lo envía al marido allá al frente del campo de batalla, con el fin de que lo maten y él se quede con la mujer. Ese es el lenguaje caído. Esa es la manera en que la humanidad caída se comunica. El inconverso habla así. Su boca está llena de maldición y de amargura. Verso 14 es una cita tomada del Salmo 10, verso 7. Su boca está llena de maldiciones y amargura, el cual se citan estas palabras con un texto que enfatiza de nuevo y muy definidamente la manera traidora en la cual la persona tratará a veces de usar y abusar de las personas. Verdaderamente el corazón del hombre es engañoso. Jeremías lo dice así, su boca está llena de maldición y de amargura. La referencia de maldición a amargura puede significar que en el proceso de intentar engañar a su prójimo, la gente a veces se perjurará o jurará en contra suya. ¿Escuchaste alguna vez cuando te dice, mira, si no ocurre lo que yo te estoy prometiendo, que se muera mi mamá, o ahí mismo me corto la oreja y te lo doy, y jura por su oreja incluso? Mentira. El mundo está habituado, son olímpicos en hablar así. La raza humana. Conducta, versículo 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Quebranto, la violencia, el abuso a niños o mujeres está cada vez volviéndose más noticia y hasta parece ser que ya es algo normal y algo cotidiano. Se violó en tal lugar, allá hacia Luque o allá en Asunción. Mira, ahora está pasando también en Capital. Mira, pues. Es como si algo normal ya. Desventura es el término de desdicha. Denota la consecuencia que viene como el resultado del daño humano. ¿Dónde están los tantos millones de dólares que vinieron para el tema de la pandemia? Yo escucho a cada paraguayo diciendo lo mismo. Triste, dolido, enojado, frustrado. ¿Dónde están? ¿Qué se hizo? Nos mienten o se enojan, un montón de cosas como esas.
Es propio de la raza humana, eso no va a cambiar. No conocieron camino de paz, versículo 17, 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Una larga y continua serie de guerras y asesinatos demuestran que los primeros 3 renglones de esta estrofa final, son tan ciertos hoy como en los días de Isaías. Isaías decía en el capítulo 57, sus pies corren al mal. Isaías lo decía. Se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Verso 8. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellos fuere no conocerá paz. Bueno, digo, en Paraguay no hay guerra, mirá, pues en Palestina, allá en Oriente Medio, cómo se están matando. Espera un poquitito, no te vayan a ir tan lejos. ¿No estás viendo cómo se están matando allá hacia el norte? Pedro, Juana, caballeros, se matan todos los días como si fuese un deporte. Esa es la raza. No hay paz. Acá se están matando. Esa es la raza caída, mi querido. El ciudadano en sí vive en zozobra, no sabiendo si va a llegar a su casa por la inseguridad que hay en las calles. No cambió nada hoy de los días de Isaías. En cuanto al temor de Dios, veremos más detalles, Dios mediante, el domingo que viene. Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La acción consistente del temor de Dios en los corazones humanos hubiese causado una ansia por la reconciliación con Dios y con su prójimo. La verdadera condición espiritual del hombre no puede verse con mayor claridad que la ausencia de sumisión y reverencia a Dios. Si hay algo que caracteriza a esta generación, nuestros adolescentes, estoy hablando como paraguayo, los caracteriza la falta de reverencia a las cosas sagradas, incluso al núcleo familiar. Ya no respeta al papá, ya no respeta al abuelo, no respeta los valores de una familia. Se ha perdido todo. Porque los papás, nosotros como papás, estoy hablando como raza caída, nos hemos olvidado de llevar ciertos valores familiares propios que la Biblia nos enseña. Ya no se come juntos, ya no hay respeto, ya no se trabaja, ya no se aporta, ya no se quiere estudiar, ya no hay reverencia, ni siquiera el saludo es suficientemente respetuoso como debería de ser, a modo y al margen. Estoy terminando con un párrafo que leí de Spurgeon, muy interesante. Dice, una ley promulgada en el bosque, dice Spurgeon. Supongan, voy a leerlo literalmente. Supongan ahora por un momento que se promulgara un mandato a las bestias del bosque y se les dijera que deben volverse ovejas. Esta es la ley promulgada. Sería bastante vano que el oso diera un paso al frente y argumentara que no es una criatura tan venenosa como la serpiente. Igualmente sería absurdo que el lobo dijera que, si bien es sigiloso y astuto, y flaco y fiero, con todo no es un gruñidor tan grande, ni una criatura tan fea como lo es el oso. Y el león podría argumentar que no tiene la astucia de la zorra. Es verdad, dice el león, que mojo mi lengua con la sangre de mis presas. El león. Pero por otro lado, tengo algunas virtudes que pueden
ser y me recomiendan por algo, ya me dicen el rey de la selva. Ese es el león. Todo el mundo quería ser oveja. ¿De qué serviría este argumento? Dice Spurgeon. La acusación es que estos animales no son ovejas. Y su defensa ante la acusación es que no son menos semejantes a las ovejas que otras criaturas, y algunas de ellas tienen más mansedumbre que otras de su calaña. El argumento no se sostendría nunca, dice Spurgeon. Hemos sido informados, hermanos, la raza humana ha sido informada por los profetas que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, lo cual cada uno se apartó por su propio camino. Y concluyo. Y vos, al decir que sos justo, yo soy justo, podrías decir. He hecho esto, he hecho aquello. Yo voy a la iglesia, participo de la cena del Señor, leo la Biblia de tanto en tanto, me congrego, voy a las reuniones. Yo soy justo. Al decir yo soy justo, estás cometiendo el pecado de llamar a Dios mentiroso. Te has atrevido a impugnar su verdad y has calumniado su justicia. Esta jactancia tuya es en sí misma un pecado tan grande, tan atroz, que si solo tuvieras ese pecado que declarar, bastaría para hundirte en el más profundo infierno. La jactancia en sí misma es un pecado. En el momento que un hombre afirma, yo no tengo pecado, comete un pecado al decir eso. El pecado de contradecir a su hacedor y de convertir a Dios en un falso acusador de sus criaturas. Mi querido, yo no sé si estás por primera vez, has nacido en Cristo Jesús por su gracia, o simplemente estás congraciando con el cristianismo. Si hay algún orgullo en el cual te sostenés pensando de que hay redención, porque déjalo. No hay ningún justo, ni uno solo. El único justo es el que desde la cuna se condujo hasta la tumba, Cristo mismo. No hay otro. No hay otro. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque siendo tus enemigos, Señor, estando en nuestro fango, en el pecado, nadando, regocijándonos en el pecado, Señor, sin tener nada que ofrecerte, sin tener nada con el cual llamar tu atención para recibir tu perdón, Señor. Nos has mirado, nos has amado, nos has salvado, Señor, por tu sola gracia. Nada nació de nosotros, Señor, para recibir redención y perdón, sino que es algo propio tuyo, Señor, que ha nacido de tu corazón mismo, por amor. Señor, muchas gracias porque la muerte de tu Hijo Jesucristo fue suficiente, absoluto para salvarnos. Señor, muchas gracias por tu Espíritu Santo, que de manera constante trabaja en nuestras vidas para santificación y gloria tuya, Señor. Te alabamos, Señor, te agradecemos y te oramos en Cristo Jesús.